El invierno de 1904 pesaba con fuerza sobre Lisboa, y la fina lluvia transformaba el barrio de Chiado en un espejo oscuro donde las austeras fachadas parecían velar por los transeúntes. Dentro de la mansión Seabra Emello, el silencio tenía su propio peso. Muebles de madera oscura, retratos de antepasados en marcos severos, cortinas gruesas que amortiguaban los sonidos de la ciudad. Duarte de Seabra Emello estaba de pie en su estudio, vestido de negro riguroso, con las manos cruzadas a la espalda como ante un tribunal invisible. Frente a él, Beatriz González sostenía una carta doblada, el papel ligeramente ondulado por la humedad. El gesto que lo inició todo había sido simple y devastador. Le había extendido la carta sin mirarla, diciéndole únicamente que las circunstancias exigían ajustes. No hubo largas explicaciones ni despedidas formales. La mirada cansada de Duarte evitó la de ella, mientras la frase resonaba en el espacio cerrado, atravesando 20 años de experiencias, compartidas con la frialdad de un despacho administrativo. Beatriz leyó en silencio, comprendiendo incluso antes de terminar, la estaban borrando. Allí, en ese instante, el amor que nunca tuvo nombre oficial se redujo a una recomendación genérica y unas pocas notas dobladas, suficientes para mantener el orden, insuficientes para salvar una vida de dedicación silenciosa. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y deja tu comentario. En los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? La lluvia azotaba con más fuerza las ventanas mientras Beatriz alzaba la vista. No había lágrimas, solo una dignidad contenida que contrastaba marcadamente con el sobrio lujo que la rodeaba. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo doméstico, sostenían la carta como si fuera un objeto extraño. Duarte permaneció inmóvil, con la postura rígida, como quien aprendió desde muy joven que la emoción es una debilidad pública. La atmósfera reforzaba la jerarquía invisible. Las gruesas alfombras amortiguaban los pasos. El reloj de pared marcaba la hora con un tic-tac implacable. El olor a cera y papel viejo. Afuera, la ciudad murmuraba tensiones sociales, pero dentro, la regla era preservar el nombre por encima de todo. Beatriz fue la primera en romper el silencio, con voz baja y firme, preguntando solo si este distanciamiento era una elección o miedo. Duarte respondió con palabras ensayadas: deber, necesidad, reputación, términos que sonaban vacíos ante su historia compartida. Melush, momento de humillación, no llegó en gritos, sino en su ausencia. Al darse cuenta de que no habría reconocimiento, Beatriz enderezó los hombros, dobló la carta con cuidado y anunció que se marcharía esa misma semana. Su último gesto silencioso fue recoger su delantal del respaldo de la silla, símbolo de una vida vivida al margen. Duarte observó sin intervenir, sintiendo por primera vez el peso concreto de la decisión que había considerado racional. La mansión volvió a quedar en silencio, pero algo irreversible se había roto, inaugurando una ausencia que ningún prestigio futuro podría llenar. El pasado de Duarte de Seabra Emello estuvo marcado por la disciplina y la renuncia mucho antes de que Beatriz cruzara las puertas de la mansión. Hijo de una familia que había sobrevivido a los escándalos ajenos, manteniéndose siempre irreprochable, aprendió desde muy joven que el precio del ascenso era el autocontrol absoluto. De joven, aún estudiante de Derecho, presenció la ruina pública de un brillante colega que se atrevió a reconocer una relación considerada inapropiada. En cuestión de semanas, el nombre del joven fue borrado de las listas, cesaron las invitaciones y se cerraron las puertas. La lección fue silenciosa, pero definitiva. Los sentimientos no protegidos por la aprobación social se convirtieron en armas contra quienes los expresaban. Años después, ya integrado en los círculos estatales,
Duarte construyó su carrera como quien erige un muro. Cada dictamen legal, cada decisión administrativa, cada presencia en ceremonias religiosas estaba calculada para reforzar una imagen sólida. Su vida privada se convirtió en un territorio resguardado, donde no había cabida para los impulsos. Cuando llegó Beatriz, aún una joven institutriz, trajo consigo una calma discreta que no amenazaba el orden establecido. Organizaba la casa, administraba los gastos, se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Poco a poco se volvió indispensable. El vínculo nació sin palabras, forjado a partir de miradas fijas y silencios compartidos en las noches de invierno. Duarte se permitía ese cariño porque creía que, mientras permaneciera invisible, no representaba ningún riesgo. Confundía la moderación con la virtud y la costumbre con la seguridad. Para Beatriz, el pasado estuvo marcado por pérdidas tempranas y una constante adaptación. Hija de un funcionario menor que falleció siendo aún adolescente, había aprendido a depender únicamente de sus propios esfuerzos. Sin dote ni padrinos influyentes, se mudó de casa en casa, siempre como una presencia funcional, rara vez como persona. En la mansión Seabra Emello encontró estabilidad material, pero también algo más sutil: respeto diario. Duarte nunca la trató con condescendencia. Escuchaba sus observaciones sobre la administración de la casa, le confiaba las llaves y tomaba decisiones. Este reconocimiento silencioso alimentó una esperanza cautelosa. Durante más de 20 años, Beatriz rechazó propuestas inciertas, creyendo que el tiempo, sumado a la lealtad, acabaría legitimando lo ya existente. Vestía con dignidad y sencillez, controlando cuidadosamente su comportamiento para evitar chismes. El amor que sentía lo vivía como servicio. Preparar comidas, cuidar de su salud, organizar documentos. Cada gesto conllevaba una expectativa contenida de que, un día, Duarte elegiría la valentía. El despido abrupto destruyó no solo una relación, desmanteló la narrativa que Beatriz había construido para soportar su propia vida. Al salir de la mansión, comprendió que había confundido el silencio con una promesa. Aún así, decidió irse sin escándalo, no por sumisión, sino para preservar lo que le quedaba, su propia dignidad. Los días posteriores a la partida de Beatriz transcurrieron con un orden artificial en la mansión. Duarte mantenía la rutina con una precisión casi obsesiva. Las comidas seguían sirviéndose a la hora exacta, ahora por empleados temporales que desconocían las costumbres de la casa. Los informes estatales se amontonaban sobre la mesa, firmados sin vacilación. En público, nada había cambiado. En privado, empezaban a aparecer pequeños vacíos. El cajón donde Beatriz guardaba los recibos estaba desorganizado. El estante de las medicinas ya no seguía su orden preciso. El silencio nocturno parecía más denso. Duarte reprimió cualquier pensamiento que pudiera relacionar estos detalles con su ausencia. Se convenció de que había actuado correctamente, de que los había protegido y a ambos de un destino peor. En las reuniones familiares y en los confesionarios repetía la misma justificación: era necesario, hasta que la frase cobraba visos de verdad. Aún así, algunas mañanas temprano, se levantaba a revisar puertas y ventanas, como si temiera que algo irrecuperable se hubiera escapado. La constante autovigilancia se volvía cada vez más agotadora. Se acercaba el puesto más alto, y con él las exigencias eran cada vez mayores. Inspecciones discretas, comentarios velados, sobre una vida irreprochable, miradas que evaluaban no solo las decisiones, sino también la conducta. Duarte se sentía observado por una moral colectiva sin rostro. El éxito avanzaba, pero el coste emocional comenzaba a revelarse, aunque se negaba a mencionarlo.
Para Beatriz, la ciudad se había convertido en un territorio hostil e indiferente. Armada con una simple carta de recomendación y algo de dinero, buscó empleo en casas más pequeñas, lejos de Chiado. Las puertas no se cerraron de inmediato, pero las ofertas eran escasas e inestables. En algunos lugares, una mirada sospechosa se posaba sobre una mujer soltera, madura y sin vínculos familiares. En otros, le ofrecían trabajo excesivo por un salario mínimo, explotando su urgencia. Beatriz aceptaba lo que podía, mudándose de barrio en barrio, adaptándose a habitaciones alquiladas y cocinas estrechas. El dolor más duro no era material, sino simbólico. Darse cuenta de que 20 años de dedicación no habían dejado huellas reconocibles. Por la noche repasaba mentalmente cada elección, esforzándose por no confundir resignación con virtud. Evitaba hablar de Duarte. Mantenía el nombre como algo demasiado íntimo para ser revelado. Aún así, mantenía pequeños rituales que la ayudaban a seguir adelante. Organizaba sus pocas pertenencias con el mismo cuidado de antes, anotaba gastos y anotaba fechas importantes en una sencilla libreta. Este cuaderno se convirtió en un testimonio silencioso de su intento por mantener el sentido y el orden en un mundo que la había vuelto invisible. A pesar de su creciente aislamiento, Beatriz se negó a guardar rencor. Su esperanza ahora no residía en ser elegida, sino en sobrevivir sin quedar desfigurada. El vínculo entre Duarte y Beatriz, incluso después de su separación física, continuó manifestándose indirecta y dolorosamente. Duarte recibía noticias fragmentadas sobre ella a través de conocidos lejanos, siempre vagas, siempre neutrales. Sabía que Beatriz se había mudado a otro barrio, que había aceptado trabajos temporales, que mantenía una vida discreta. Cada dato confirmaba lo que se había negado a afrontar. Su seguridad institucional se sustentaba en el silencio y la precariedad de ella. Aún así, Duarte insistía en interpretar esta información como prueba de su prudencia. Se decía a sí mismo que Beatriz, libre de cualquier conexión ambigua, podría reconstruirse. Este razonamiento funcionaba durante el día, cuando el bullicio de los deberes públicos ocupaba su mente. Por la noche, sin embargo, afloraban recuerdos específicos, la forma en que ella corregía discretamente sus errores contables, la forma en que anticipaba sus ataques de migraña, su silenciosa presencia en los pasillos cuando regresaba tarde. Duarte comprendió que había perdido más que una administradora doméstica. Había perdido al único testigo diario de su humanidad. La tensión interna crecía a medida que avanzaba el proceso de nominación. Cada elogio público a su vida ejemplar sonaba amarga ironía. El conflicto no estalló porque seguía siendo incapaz de admitir que había elegido la seguridad por encima del amor. La renuncia, antes considerada una virtud, comenzaba a adquirir los rasgos de la cobardía. Beatriz, por su parte, se enfrentó a un conflicto igualmente silencioso, pero más concreto. El aislamiento progresivo limitó sus opciones y erosionó su autoestima. En una de las casas donde trabajó, la despidieron sin explicación a los pocos meses, sustituida por alguien más, joven y más económico. En otra, enfermó de agotamiento y le aconsejaron descansar sin compensación alguna. Cada episodio reforzaba la estructura social que la mantenía vulnerable y desechable. Aún así, Beatriz mantuvo un rigor personal casi obstinado. Siguió anotando fechas, pequeños eventos y los nombres de las personas que la ayudaron. El cuaderno se convirtió en un espacio para la organización emocional, no para el lamento. En él también anotó recuerdos de la mansión, no como una acusación, sino como prueba de que esa vida había existido. El mayor obstáculo interno fue aceptar que el amor vivido en silencio no sería reconocido ni reparado. La lucha diaria consistió en no permitir que la invisibilidad se convirtiera en amargura. Beatriz
se reconstruyó lentamente, sin apoyo institucional, sostenida únicamente por una ética personal que rechazaba la autocompasión. Este esfuerzo, invisible a los ojos de la sociedad, contrastó fuertemente con el ascenso público de Duarte, poniendo de relieve la cruel asimetría entre aquellos protegidos por su nombre y aquellos borrados por él. La presión externa sobre Duarte se intensificó a medida que su nombramiento se hacía prácticamente seguro. Asesores cercanos comenzaron a frecuentar la mansión con mayor regularidad, siempre bajo el pretexto de alineaciones técnicas u opiniones urgentes. Sin embargo, las conversaciones derivaron hacia observaciones morales disfrazadas de celo institucional. Comentaban sobre la coherencia de vida, el ejemplo público y la necesidad de eliminar cualquier vestigio de ambigüedad doméstica. Un confesor, hombre respetado en círculos religiosos, reforzó la idea de que el orden social dependía de los sacrificios personales. Duarte escuchaba todo con disciplinada atención, asintiendo en los momentos oportunos. En ningún momento mencionó a Beatriz por su nombre. Su ausencia se había convertido en una ventaja estratégica. No había nada que explicar. Este reconocimiento tácito profundizó el conflicto interno. Duarte se dio cuenta de que la estructura que lo promovía era la misma que había exigido su eliminación. Aún así, decidió seguir adelante. Firmó documentos, aceptó cumplidos, asistió a cenas formales donde su vida era elogiada como ejemplo de rectitud. El contraste entre su gloria pública y su vacío privado se hizo más marcado. En casa, los retratos de sus antepasados parecían observarlo con renovada severidad. El silencio que una vez le había brindado seguridad ahora comenzaba a atormentarlo. Aún así, Duarte se mantuvo fiel a las lecciones de su juventud. Sobrevivir requería renuncia. El miedo a repetir la ruina social que había presenciado años atrás seguía influyendo en sus decisiones, incluso cuando el costo humano se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, Beatriz se enfrentaba a obstáculos externos que ponían a prueba su resiliencia a diario. La falta de referencias sólidas limitaba su acceso a empleos estables y su edad empezaba a verse como una desventaja en un mercado que prefería manos jóvenes y sumisas. En algunos barrios, el alquiler consumía casi la mitad de sus ingresos. En otros, la inseguridad la obligaba a mudarse de nuevo. Su aislamiento se veía agravado por la imposibilidad de defenderse socialmente sin exponerse a un juicio moral. Cualquier intento de explicar su pasado sonaría a confesión indebida. Beatriz optó por un silencio estratégico, similar al que había aprendido en la mansión, pero ahora sin la protección de un nombre influyente. El paso del tiempo transformó el amor negado en una ausencia concreta. Fechas que antes eran significativas pasaron sin marca pública, registradas solo en su cuaderno. Aún así, Beatriz encontró pequeñas maneras de reconstruir su vida. Ayudaba a vecinos enfermos, organizaba cuentas para familias que no sabían leer y enseñaba a los niños a escribir. Estos gestos no le valieron un reconocimiento formal, pero le devolvieron cierto sentido a su existencia. El conflicto interno persistía. Aceptar esa vida como su destino o seguir creyendo que la dignidad no dependía de la mirada ajena. Beatriz eligió la segunda opción, aún sin garantías. Esta elección silenciosa, repetida día tras día, contrastaba con el ascenso de Duarte y exponía cruelmente cómo la estructura social distribuía desigualmente las recompensas y los silencios. Con el paso de los meses, la vida de Duarte se convirtió en un continuo ejercicio de compartimentación. En público, su imagen se consolidó como la de un hombre íntegro y confiable, indispensable para la estabilidad institucional en un período de incertidumbre política. Recibía invitaciones a conferencias, era citado en periódicos discretos como ejemplo de sobriedad administrativa.
y su nombre circulaba con respeto entre políticos y clérigos. En privado, sin embargo, pequeñas fisuras emocionales comenzaron a ensancharse. Duarte empezó a evitar ciertas habitaciones de la mansión, especialmente aquellas donde Beatriz solía trabajar. Entonces, antiguo estudio doméstico, donde organizaba las cuentas y la correspondencia, permanecía cerrado. No fue una decisión consciente, sino un reflejo. Al abrir esa puerta, temió enfrentarse a la evidencia de que la casa había funcionado durante décadas gracias a alguien que nunca había existido oficialmente. El aislamiento emocional se profundizó. Las visitas eran formales, los diálogos predecibles y ninguna presencia llenaba el espacio dejado por la escucha silenciosa de Beatriz. Duarte comenzaba a comprender que la disciplina que lo había sostenido hasta entonces no le ofrecía consuelo. La constante renuncia, antes entendida como madurez, se revelaba como un mecanismo de defensa contra el miedo. Aún así, persistió. Cada ascenso profesional reforzaba la idea de irreversibilidad. Retroceder significaría admitir el error, y admitirlo lo pondría todo en riesgo. La tensión interna crecía sin encontrar una válvula de escape, acumulándose en un profundo cansancio que ni siquiera el prestigio podía aliviar. Beatriz, por otro lado, se enfrentó a un declive gradual que no se manifestó en grandes tragedias, sino en pequeñas pérdidas sucesivas. Su salud comenzaba a mostrar signos de fragilidad, consecuencia de años de esfuerzo físico y una dieta irregular. Aún así, se negaba a abandonar su rigor personal. Continuó vistiendo sobriamente, hablando con contenida cortesía, manteniendo una postura que no inspiraba lástima. Su cuaderno se había convertido en su principal compañero. En él, además de los registros domésticos, comenzó a anotar breves reflexiones, casi técnicas, sobre lo que había aprendido observando a familias ricas y pobres. Percibió patrones de poder, abandono y silencio impuestos a las mujeres en su posición. Esta conciencia no le trajo consuelo inmediato, pero fortaleció una dolorosa lucidez. Beatriz comprendió que no solo Duarte había elegido el silencio, todo el sistema dependía de él. Esta comprensión amplificó su sufrimiento, pero también la distanció de la culpa personal. El amor que había experimentado no fue un error, sino consecuencia de una estructura que no permitía la igualdad emocional. Poco a poco, Beatriz empezó a aceptar trabajos de servicio comunitario, incluso sin salario fijo. Allí encontró reconocimiento humano, aunque modesto. La conexión con estas personas vulnerables reforzó su decisión de no dejarse borrar del mapa por completo. La tensión aumentó no por las confrontaciones directas, sino por la inexorable proximidad de un futuro incierto en el que cada decisión de ambas partes cobraba un peso decisivo. El ascenso definitivo de Duarte a su nuevo cargo se produjo en medio de ceremonias discretas, como correspondía al periodo de inestabilidad que atravesaba Portugal. No hubo celebraciones exuberantes, solo saludos formales, discursos comedidos y constantes referencias a su vida intachable. El reconocimiento público produjo un efecto paradójico. Cuanto más lo exaltaban, más sentía Duarte que su propia existencia se estrechaba. Empezó a vivir bajo un protocolo permanente, incluso fuera del horario laboral. Cada visita, cada viaje, cada conversación estaba vigilada por expectativas implícitas. La libertad que había imaginado obtener con el éxito resultó ilusoria. El pasado, lejos de disolverse, regresó en forma de pensamientos intrusivos. Duarte recordaba detalles insignificantes. La forma en que Beatriz alineaba los cubiertos, la precisión con la que registraba los gastos hasta el último céntimo, la manera respetuosa en que se dirigía a él, incluso en momentos de silenciosa intimidad. Estos recuerdos afloraron como acusaciones silenciosas,
Intentó neutralizarlos reafirmando la narrativa oficial. Los había salvado a ambos del escándalo, había preservado el orden. Sin embargo, la lógica ya no bastaba. La soledad se agudizó, no por la ausencia de gente, sino por la ausencia de alguien que lo consideraba inútil. Duarte empezaba a comprender, aunque sin admitirlo, que la reputación no sustituía la presencia humana. El conflicto interno se acercaba a un punto de saturación, aunque permanecía contenido bajo la misma disciplina que lo había conducido hasta allí. Para Beatriz, los años siguientes consolidaron una rutina modesta y agotadora, marcada por pequeños trabajos y una solidaridad silenciosa entre personas igualmente invisibles. Se mudó a una ciudad más pequeña, donde el costo de la vida era más bajo y el anonimato menos opresivo. Allí comenzó a ayudar en una pequeña escuela informal, organizada por los residentes, enseñando a leer y escribir. No recibía un salario fijo, solo ayuda ocasional, pero encontró un nuevo significado en el cuidado de los demás. Sin embargo, su salud se deterioró lentamente. Las crisis respiratorias se hicieron frecuentes, agravadas por los duros inviernos y la precaria vivienda. Incluso enferma, Beatriz mantuvo la costumbre de anotar fechas y eventos en su cuaderno, como si temiera que su historia desapareciera sin dejar rastro. Nunca escribió acusaciones directas. Se limitó a anotar hechos, nombres, cifras, como lo había hecho toda su vida. Este registro se convirtió en una forma de resistencia contra el borrado. Su amor por Duarte se había transformado en un recuerdo silencioso, carente de expectativas, pero aún cargado de significado. Beatriz no esperaba reparación. Solo buscaba mantener su propia coherencia moral en un mundo que le había negado reconocimiento. El paso del tiempo consolidó las decisiones de ambos bandos, preparando, sin su conocimiento, el terreno para una revelación tardía e irreversible. El máximo reconocimiento a la carrera de Duarte llegó en una mañana gris, acompañado de discretas campanadas y comunicados oficiales publicados en los principales periódicos de Lisboa. A sus 62 años, su nombre era citado como sinónimo de vida ejemplar, alguien que había recorrido décadas de servicio público sin una sola mancha visible. En el salón principal de un edificio estatal, las autoridades lo elogiaron, y Duarte recibió los honores con la misma mesura que había marcado toda su trayectoria. Vestía de negro, como siempre, y mantenía una mirada firme, aunque profundamente cansado. Ese mismo día, horas después de la ceremonia, le entregaron un sencillo sobre en su despacho. No llevaba escudo de armas ni sello oficial, solo una dirección de otra ciudad y una caligrafía desconocida. Duarte lo abrió lentamente, esperando otro anuncio irrelevante. El texto era breve y directo. Le informaba del fallecimiento de Beatriz González, ocurrido semanas antes por complicaciones respiratorias. También le informó que entre sus escasas pertenencias había una libreta con su nombre, dejada al cuidado de un conocido en común. El impacto no fue una explosión, sino un colapso interno. Duarte sintió que su cuerpo perdía rigidez por un instante. Las palabras muerte y Beatriz coexistían en el papel de forma brutalmente definitiva. Ya no había posibilidad de reparación, de una elección tardía, de un silencio estratégico. La mujer cuya vida había sido sistemáticamente invisibilizada se había vuelto, en ese momento, irremediablemente ausente. La cima de su carrera había coincidido con la revelación más devastadora. El precio del honor había sido una existencia entera consumida lejos de la mirada pública. Días después, Duarte recibió el cuaderno. Era sencillo, con la tapa desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo y la humedad. Al abrirlo, encontró minuciosos registros domésticos, fechas, gastos, nombres de proveedores, observaciones sobre la casa de Chiado.
anotadas durante décadas. Cada página confirmaba lo que nunca se había reconocido oficialmente. Beatriz había mantenido en silencio el orden material y emocional de su vida. Entre números y listas surgían raras observaciones personales, siempre contenidas, siempre respetuosas. No había acusaciones, solo observaciones. Hojeando el cuaderno, Duarte comprendió que este objeto era la prueba irrefutable de un amor vivido sin derecho a la existencia pública. El diálogo transformador se desarrollaba en él, sin testigos. Por primera vez, Duarte abandonó la narrativa de la necesidad. Reconoció con dolorosa claridad que había elegido el miedo. No había salvado a Beatriz del escándalo, se había salvado a sí mismo de la valentía. El silencio, que había considerado una virtud, se reveló como complicidad con un sistema que borra para preservar. Allí, solo en su oficina, rodeado de honores, Duarte comprendió que había triunfado socialmente, pero fracasado humanamente. Esta tardía comprensión no le ofreció consuelo, solo claridad. Su reputación estaba intacta, su vida no. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja del me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Tras recibir el cuaderno, Duarte no modificó de inmediato su comportamiento público. Continuó acudiendo a oficinas gubernamentales, firmando informes y participando en ceremonias discretas. Para un observador externo, nada había cambiado. Sin embargo, internamente, la estructura que había sostenido su vida comenzaba a desmoronarse silenciosa e irreversiblemente. Por primera vez, Duarte comenzó a releer su propia trayectoria sin el filtro de la justificación moral. Cada ascenso, cada elogio recibido, cada mención de su rectitud, adquiría un doble sentido. Percibió claramente que su ascenso se había visto directamente impulsado por la ausencia de Beatriz. Su silencio no había sido meramente circunstancial, había sido funcional. Esta comprensión no lo condujo a actos espectaculares de redención, porque sabía que cualquier acto público tardío sería solo otra forma de autopreservación. En cambio, Duarte inició un proceso interno de ruptura. Empezó a rechazar mayores honores, a limitar las apariencias sociales, a distanciarse de los círculos que celebraban la moral sin cuestionarla. En la mansión, finalmente abrió su despacho y reorganizó los documentos, siguiendo la lógica registrada en el cuaderno. No era nostalgia, sino reconocimiento. Cada decisión diaria se convertía en un ejercicio de memoria y responsabilidad. Duarte no buscaba la absolución, aceptaba la culpa como parte inseparable de su ser. La resolución no llegó como un alivio, sino como un compromiso silencioso. Vivir con plena conciencia del daño causado. El honor ahora ya no era un escudo, sino una carga permanente que llevaría sin traspasarla a nadie. La vida de Beatriz, que terminó discretamente, adquirió un significado póstumo, inesperado. Quienes la conocieron en el pequeño pueblo se reunieron para organizar sus escasas pertenencias y decidir el destino de su cuaderno. Al leer las anotaciones, comprendieron que esta mujer había mantenido hogares, educado hijos y organizado vidas enteras sin ser jamás reconocida. Decidieron entonces visibilizar lo que siempre había permanecido oculto. La pequeña escuela informal donde Beatriz colaboraba recibió su nombre, no como un gran homenaje, sino como una afirmación concreta de su existencia. Para quienes la conocieron, Beatriz se convirtió en un símbolo silencioso de una dignidad que no depende de títulos. Duarte recibió esta decisión a través de una simple carta. Al leerla, no sintió ningún consuelo, sino una justicia tardía que no le pertenecía. El impacto social de la historia permaneció invisible para los grandes círculos, pero profundo entre los pocos que lo comprendieron. El mensaje no se proclamó, solo se vivió.
Una reputación que exige el sacrificio de otro es una forma elegante de culpa. Duarte comenzó a actuar según esta nueva filosofía, no como una penitencia pública, sino como una guía íntima. Su vida continuó sin reconciliaciones espectaculares, pero con una amarga lucidez que transformó su manera de percibir el poder, el silencio y la responsabilidad. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio si ustedes también pantalla en Allá Bondad Humana.